Los conceptos de sociedad y de Estado, entendidos como recíprocos, complementarios, claramente enfrentados entre sí, caracterizan a esa etapa de la historia social de Occidente que llamamos modernidad, etapa cuyo momento inicial se sitúa entre los siglos XV y XVI. Su aparición se liga en primer lugar al desarrollo de la forma capitalista de organización, de la producción y del intercambio, a la extinción progresiva de la división en órdenes estamentales de la sociedad, a la institución de la igualdad jurídica entre las personas. Nace así la noción moderna de individuo como unidad elemental de la sociedad, y por lo tanto como lugar central desde el cual dar cuenta de su constitución y su funcionamiento. El hombre se desgaja de su subordinación a la comunidad y se transforma en el eje de un sistema en el que lo público y lo privado van a poder ser escindidos como esferas con entidad propia. Surge así la posibilidad de pensar la noción de sociedad como un agregado de elementos autónomos, a diferencia de la comunidad en la que los hombres se integraban a través de lazos orgánicos. En esta misma línea de reflexión nace a su vez la idea de la artificialidad de los órdenes sociales, a los que se libera de connotaciones metafísicas, naturales o divinas. Lo único natural son los individuos, dotados por su mera condición de hombres de un conjunto de derechos innatos. La sociedad y el Estado no habrán de ser otra cosa que productos de la razón, esto es, creaciones voluntarias de los hombres. El conocimiento de lo social entra así en una fase de secularización, en el marco del cual se asistirá a la fundación de dominios de saber especializados, independientes de la teología y de la filosofía. Primero la noción política, la teoría política, luego la economía política, por fin y ya en el siglo XIX, y por ello marcada por nuevos interrogantes, la sociología. ¿Cómo es posible la sociedad? ¿Por qué los hombres quiebran el estado natural para agruparse con arreglo a las normas de un orden convencional? Tal la pregunta que unificará esquemáticamente a estos campos de conocimiento. Los dos primeros coetáneos de fases ascendentes de la constitución del sistema capitalista y el último como respuesta a la crisis social, que en el 800 desataban la industrialización y la emergencia de las masas. Desde el inicio de la reflexión laica sobre lo social, la respuesta a esta pregunta se encarriló dentro de lo que llamaríamos la metáfora del contrato, del pacto. Como veremos más adelante, la sociología modificará esta perspectiva, según un doble desplazamiento conceptual que paralelamente a la crítica de la visión contractualista reemplazará la centralidad del individuo por la del grupo. Pero hasta que llegue ese momento, ya entrado el siglo XIX, el pensamiento clásico de Hobbes, Locke y Rousseau, y todo el movimiento conocido como la Ilustración, girará alrededor de la figura del contrato social, como instancia superadora del estado de naturaleza, y como condición de posibilidad para la fundación de la sociedad. Por cierto que la idea de contrato no es una hipótesis empírica. No postula necesariamente que en algún momento histórico los hombres hayan llegado a un acuerdo de ese tipo. Lo que plantea es la percepción que podrían tener los hombres acerca de las consecuencias que acarrearía la falta de un consenso básico que resguarde la convivencia. En una primera etapa, los conceptos de sociedad y de Estado no están diferenciados. Ambos son lo opuesto al estado de naturaleza. En la tradición del justnaturalismo, los términos antitéticos son, efectivamente, estado natural y sociedad civil. Solo más tarde la antinomia conceptual será la que distinguirá sociedad civil de sociedad política o Estado. La doctrina clásica del justnaturalismo, montada sobre la noción de contrato como la instancia fundadora de lo social, recogerá sin embargo una distinción significativa en su interior, la que se da entre dos tipos de conceptualización del pacto constitutivo. Por un lado,
el pacto de sujeción, por el otro el pacto de sociedad, el pacto social. El pacto de sujeción caracteriza la visión contractualista de Thomas Hobbes, que será quien primero tratará de responder a la pregunta sobre el origen de la sociedad y del poder de manera laica, planteando así el interrogante fundamental de la filosofía política moderna. ¿Por qué y en qué condiciones eligen los hombres construir un orden que reemplace al estado de naturaleza? Liberados a sí mismos, dirá Hobbes, los individuos solo aspiran a satisfacer sus impulsos, sus pasiones, sus deseos. El resultado de ello no puede ser otro que una descarnada lucha de todos contra todos. La permanencia en el estado original no tiene otra conclusión que la guerra, el caos, la anarquía, la muerte. Para poder proteger el derecho fundamental, que es el derecho a la vida, los hombres deciden pasar del status naturalis a la sociedad civil, que, como señalamos, equivale en Hobbes a la sociedad política. En la figura del Leviatán, sociedad y Estado coinciden. Este pacto descrito por Hobbes es lo que hemos llamado un pacto de sujeción. Los hombres enajenan su soberanía a un monarca, quien al sacarlos del estado de naturaleza les restituye el derecho a la vida. Se trata ciertamente de la fundamentación teórica del absolutismo que Hobbes, en medio de la enorme crisis inglesa del siglo XVII, veía como la única fórmula política para la articulación de un orden, pero ya no desde el punto de vista del tradicional derecho divino, sino en concordancia con la revolución filosófica, llevada a cabo por sus contemporáneos, Francis Bacon y René Descartes, a partir de un razonamiento naturalista. Pero el contractualismo servirá también para fundar una tradición política muy diferente, la del liberalismo político. La figura de John Locke es ejemplar al respecto. Para Locke, lo mismo que para Hobbes, estado de naturaleza y sociedad civil se oponen, pero a diferencia de este, el estado de naturaleza, si bien perfectible, no tiene el carácter apocalíptico que le atribuye Hobbes. El hombre es para Locke naturalmente pacífico. La guerra es solo una posibilidad de corrupción del status naturalis, no su expresión necesaria. En todo caso, el contrato que genera la sociedad tiene la función de evitar esa corrupción posible, instaurando formas de regulación de conflictos. En ese sentido, el Estado no necesita la forma absoluta que le exigía Hobbes, aquello que busca el contractualismo lockeano es más bien colocar el problema de los límites de la autoridad, del control que los ciudadanos deben ejercer sobre el poder político. Por eso el pueblo, en su esquema, conserva el derecho de rebelión frente a los gobiernos injustos. El pacto en Locke no es de sujeción, es el pactum societatis, que configura al gobierno como un juez imparcial, en el que los hombres no enajenan su soberanía. Si la imagen del contrato servirá para la argumentación tanto del absolutismo como del liberalismo, también ayudará a construir la tercera gran vertiente del pensamiento político moderno, la democracia, representada liminarmente por Jean-Jacques Rousseau. En Rousseau, dicha imagen adquirirá otros matices. A diferencia de Hobbes y Locke, no cree en un orden social generado a partir de los intereses de los hombres, considerados como individuos. La noción de que Rousseau incorporará en la comunidad, concebida como voluntad general, a la distinción clásica entre naturaleza y sociedad, se añadirá así un tercer espacio conceptual. Primero el estado de naturaleza, luego la sociedad, por fin la comunidad. Como en Hobbes, la sociedad es en Rousseau la negación radical del estado de naturaleza, pero con valoraciones diferentes. Recordemos que para el primero el estado de naturaleza era el caos y la sociedad la posibilidad de la vida. Para Rousseau, en cambio, la sociedad,
al introducir la división del trabajo y la propiedad, abre el reino de la desigualdad, de la envidia y finalmente de la guerra. La guerra, pues, no nace en la sociedad natural, sino en la sociedad civil, en donde la inocencia original del hombre en sí es sustituida por el egoísmo y el cálculo. Pero la solución para Rousseau no es el retorno a la pureza casi animal del hombre natural, imposible además de conseguir una vez que éste ha accedido a la sociabilidad. Se trata de encontrar una forma de asociación que haga posible la expresión de la voluntad general, superadora del individualismo egoísta. Uniéndose a los demás, el hombre se hará libre, y entregándose directamente con la comunidad, como en el estadio primitivo lo estaba con la naturaleza. La comunidad política así creada no debía ser absolutista a la manera de Hobbes, pero tampoco representativa en el sentido del liberalismo lockeano. Rousseau es el primer pensador moderno que plantea a la democracia directa como forma de articulación entre sociedad y Estado, abriendo una tradición que el socialismo recuperará en el siglo XIX y que se desarrollará en los planteos políticos del consejismo y de Lenin-Gramsci a principios de este siglo. Este universo ideológico del contractualismo habrá de caracterizar una larga etapa del pensamiento, coincidente con la expansión del orden burgués. La idea de que la sociedad es una creación del hombre se estructurará a partir del individualismo metodológico, que habrá de encontrar en Rousseau a su primer contradictor, con su proposición según la cual el hombre es un producto de la sociedad, idea que preside tanto el contrato social como el discurso sobre la desigualdad. Este universo ideológico del contractualismo habrá de caracterizar una larga etapa del pensamiento, coincidente con la expansión del orden burgués. La idea de que la sociedad es una creación del hombre se estructurará a partir de un individualismo metodológico que habrá de encontrar en Rousseau a su primer contradictor, con su proposición según la cual el hombre es un producto de la sociedad, idea que preside tanto el contrato social como el discurso sobre la desigualdad. El individualismo metodológico alcanzará su cima en el pensamiento escocés del siglo XVIII, que da origen, con Adam Smith, a la economía política y con el ensayo sobre la historia de la sociedad civil, de Adam Ferguson, al antecedente más conspicuo de la disciplina que en el siglo XIX será bautizada con el nombre de sociología. No es de la benevolencia del carnicero o del panadero que esperamos nuestra comida, sino de su preocupación por sus propios intereses, dice Smith en una frase famosa de la riqueza de las naciones, en la que resume la idea moral, mucho más cercana al utilitarismo que a la doctrina del derecho natural, de que la fuerza motor del progreso es el provecho individual. Vicios privados, virtudes públicas. Emblematizará Mandeville en su Fábula de las abejas, libro clásico de esa corriente individualista. Al buscar su propio beneficio, el hombre es conducido por una mano invisible a promover un fin que no entraba en su propósito. Así, con la teorización del mercado se corona un mundo conceptual que había dado a luz a otras palabras clave, inexistentes hasta entonces o bien redefinidas, como individuo, propiedad, contrato, sociedad y Estado. Todas ellas núcleos de sentido de la modernidad. Pero en el siglo XIX aparecerán voces discordantes. Una será la de la sociología, otra la del socialismo. Ambas, unidas por preguntas comunes, discreparán en las respuestas. Sociología y socialismo serán casi siempre campos de agria disputa. ¿Qué cuestionamiento los unía? En la Europa del 800 se desencadenan dos fenómenos con forma de cataclismo social.
Sería difícil subestimar la trascendencia que para la vida de esas colectividades encierra el estallido de la revolución industrial y en el plano político de la revolución democrática. En esos dos niveles el siglo XIX asistirá a la emergencia de las masas, eclosionando en los grandes centros urbanos como productos de las nuevas relaciones técnicas y económicas de producción y potencialmente como sujetos activos de transformaciones políticas. La sociedad se presenta así como una realidad objetiva, a menudo resistente a la voluntad humana, y no ya como un artificio de la razón. Esto lo advertirá el pensamiento conservador y será también, en el entierro teórico del contractualismo, un presupuesto del socialismo. La crisis social y política derivada de la expansión del industrialismo no podrá ser ya tratada con el instrumental teórico generado en el mundo más simple de la primera fase del desarrollo capitalista, que diera lugar a la filosofía política clásica y la economía política liberal.